¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. La mortalidad materna sigue siendo un asunto lacerante de nuestra sociedad. Municipios como el de Krill, en Chihuahua, o como la región de la montaña, en Guerrero, manifiestan indicadores similares a los de Afganistán, Nigeria o la India. La dificultad de acceso para las clínicas, las instalaciones inadecuadas y de baja calidad, la falta de personal y sobre todo la ausencia de tratamiento durante el embarazo de la madre y después del parto pueden ser los principales motivos por los cuales la mortalidad materna no desciende en nuestro país. Cabe decir que muy difícilmente alcanzaremos los retos del milenio en esta materia. Hoy hablaremos de este tema, mortalidad materna. Comenzamos. Con cifras anuales de más de 1.200 madres muertas durante el embarazo, parto o puerperio, es decir, 42 días después del parto, y un promedio nacional de 70 fallecimientos por cada 100.000 nacidos, México está lejos de resolver el problema de la mortalidad materna. Aunque la situación ha mejorado en los últimos 50 años, no se está alcanzando la meta de 44 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2012, inscrita en el Programa Nacional de Salud. Tampoco se podrá cumplir con uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, que es reducir la mortalidad materna a 22 fallecimientos por cada 100.000 nacidos al horizonte 2015. Para cuantificar la mortalidad materna se utiliza una medida que se llama la razón de mortalidad materna. Es el número de muertes maternas por cada 100.000 nacimientos al año. Y en México la cifra anda alrededor de 60 defunciones maternas por cada 100.000 nacimientos. Comparado, por ejemplo, con países de África, bueno, es una cifra relativamente baja, pero todavía es una cifra que es, digamos, 5 veces mayor que los países desarrollados. En términos de condición de su Producto Interno Bruto, es su indicador, que es la razón de mortalidad materna, es muy alta en comparación a otros países de la región que tienen un Producto Interno Bruto parecido, como Uruguay, Chile, Argentina, Costa Rica, ¿no? ¿Cuál es lo grave en el caso de México? Que teniendo las condiciones de desarrollo sigan ocurriendo las muertes maternas por las mismas razones que hace 20 años. En ocasiones el promedio nacional no refleja la realidad que viven algunos estados de la República o ciertos sectores de la población. En zonas rurales, marginadas e indígenas, las cifras pueden alcanzar niveles críticos. Hay una desigualdad brutal, sobre todo en 3 estados, en Chiapas, en Guerrero y en Oaxaca. La mortalidad materna es el doble de lo que es la media nacional. La razón de mortalidad materna es más o menos de 100. Estamos hablando de la pobreza y estamos hablando de condiciones de las poblaciones indígenas. Las estudiosas han señalado que las mujeres de poblaciones indígenas llegan a tener hasta 5 veces más probabilidad de morir por causas de complicaciones en el embarazo durante el parto o los 42 días después del nacimiento. Es un problema social, absolutamente, vinculado a las condiciones de pobreza de las mujeres, pero también a las condiciones de poca capacidad resolutiva y las condiciones que se podrían decir de pobreza de los establecimientos de salud a las cuales las mujeres acuden. Más que la falta de acceso a los servicios de salud, la mortalidad materna refleja un problema de calidad en la atención médica hacia las mujeres. Cerca de 80% de estas muertes ocurren en hospitales. Claro que tiene que ver con una saturación del servicio de salud, con una sobrecarga de trabajo también para el personal médico, pero también con una suficiente capacitación de quienes van a atender a las mujeres para poder efectivamente prever las complicaciones que podrían surgir al momento.
Hay un enorme problema en torno a cómo atienden los servicios de salud. Sus horarios están restringidos hasta las 4 o 5 de la tarde. Hay un enorme desabasto de los insumos para estabilizar y resolver emergencias obstétricas. El tema es calidad de la atención. Es que tiene que haber personal capacitado, tiene que haber fácil acceso. Una mujer anda de hospital en hospital y no la pueden recibir porque está saturado. Entonces es calidad de la atención desde el acceso, ya dentro de la unidad. Ese es el punto medular para reducir la mortalidad materna ahorita, calidad de la atención. Otro factor que podría contribuir a reducir la mortalidad materna en México es la planificación familiar. Embarazos no deseados en adolescentes, tardíos o repetidos, multiplican los riesgos. Se podría disminuir, por ejemplo, entre el 25 y 40% con planificación familiar real, con que las mujeres pudieran tener un verdadero acceso a los métodos anticonceptivos, pudieran acceder a ellos y pudieran controlar su fecundidad. Eso tiene mucho que ver con la mortalidad materna. ¿Por qué? Porque los embarazos en edades muy tempranas, sobre todo en la adolescencia temprana, se relaciona con mucho más riesgos durante el embarazo. Porque muchos de estos embarazos son embarazos no deseados, son embarazos que no se planearon. Estamos teniendo además en el tema de muerte materna un incremento en poblaciones jóvenes, que estamos hablando de mujeres adolescentes menores de 19 años y niñas que están siendo madres sin quererlo ser, pero que también están viviendo embarazos que no quieren y están buscando la forma de interrumpirlos. Prevención de los embarazos no deseados y reacción ante las urgencias obstétricas. México tiene todavía mucho por hacer para cumplir sus metas y alcanzar estándares aceptables de mortalidad materna. Tenemos una mesa estupenda esta noche para hablar sobre mortalidad materna. Les doy la bienvenida y con esta edición Espiral les pido que se presenten. Rafael Esquiabón, comenzamos con usted. Muchas gracias por invitarnos, por estar en compañía de estos excelentes expertos. Soy Rafael Esquiabón, soy ginecóloga y ahorita trabajo en una organización no gubernamental, pero creo que he trabajado en esto toda la vida. Es un tema que me apasiona porque es un tema de salud y es un tema de derechos. Me da mucho gusto que nos acompañe aquí Graciela Freyermuth. Yo soy Graciela Freyermuth, soy investigadora del CIESA Sureste. Tengo 20 años investigando el tema de mortalidad materna, sobre todo en regiones indígenas. Soy secretaria técnica del Comité Promotor por una Maternidad Segura y desde hace alrededor de un año soy secretaria técnica del Observatorio de Mortalidad Materna. Muchas gracias por estar aquí. Evidente porque estoy aquí. Muchas gracias por estar aquí. Javier Domínguez, bienvenido. Con mucho gusto. Buenas noches. Mi nombre es Javier Domínguez, soy especialista en medicina familiar y desde hace 13 años trabajo para el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Mi responsabilidad fundamental es el área de la salud sexual y reproductiva y desde el sistema de Naciones Unidas, las respectivas agencias que integramos esta organización, encontramos en el tema de la mortalidad materna un área muy importante a trabajar. Hay elementos, oportunidades para abatir rezagos fundamentales y por eso me apasiona este tema, me apasiona el trabajo y me congratulo de estar en esta mesa. Muchas gracias, muy honrado. Luis Alberto Villanueva. Muchas gracias por haberme invitado. Soy Luis Alberto Villanueva. Soy actualmente el director general adjunto de Salud Materna y Perinatal del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud y fui el director del Hospital de la Mujer, también de la Secretaría de Salud. Soy ginecobstetra y el tema de mortalidad materna es un tema apasionante, pero también es un tema doloroso, es un tema frustrante que nos debe de llevar a la acción, porque justamente es el fracaso de todo lo que venimos haciendo desde que una mujer decide embarazarse o desde que se embaraza hasta que finalmente muere. Es una tragedia que tenemos que evitar y en eso tenemos que trabajar arduamente. Con esta presentación me permite abrir boca con el tema de las definiciones. Siempre nos hace falta compartir esa herramienta de comunicación, las definiciones. Y sí les pedía, ¿qué quiere decir exactamente el fenómeno mortalidad materna? ¿De qué estamos hablando? ¿La muerte de una mujer durante el embarazo, después del embarazo? ¿Cuántos días después del embarazo? Bueno, la mortalidad materna es la que ocurre en una mujer durante el embarazo o
en los 42 días que siguen a la gestación, sea por causas directamente vinculadas a al embarazo en sí, o por enfermedades que ya sea que agraven el embarazo o sean agravadas por el embarazo. A eso se refiere el tema mortalidad materna. Decía yo en la introducción que no estamos llegando a los retos que este país se había planteado en materia de mortalidad materna, pero cuando uno habla de retos está hablando de una medición del fenómeno. Decía también hace un momento que municipios como el de Krill o la región de la montaña están igual que Afganistán o Nigeria o la India. Pero yo quisiera pedirles que me ayudaran a saber cuál es el termómetro que nos dice dónde estamos, a dónde queríamos llegar, de dónde venimos. ¿Cómo se mide la mortalidad materna? Se mide con este número que se comentó durante el reportaje, que es la razón. ¿Qué quiere decir? La razón de muertes maternas. ¿Cuántas mujeres se mueren por causas maternas por 100.000 nacidos vivos? Ese 100.000 nacidos vivos es la manera que nos permite comparar entre estados con muchos embarazos, con muchos partos, entre años con diferentes fenómenos. Eso es lo que nos permite comparar. ¿Cuántas muertes de mujeres tenemos en México en razón o comparado con los nacidos vivos? Bueno, yo daría la última cifra oficial de 2009, que es 62 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Yo creo que Luis puede hablar de las cifras preliminares para 2010 y cuál es la meta a la cual deberíamos llegar, que es contra la que nos tenemos que comparar, que es 22 muertes maternas. Ese tendría que ser el objetivo. Entonces, en 2009 tenemos 60 puntos y algo. Así es. Y quisiéramos llegar a 22. ¿Tenemos algún dato preliminar de 2010, Graciela, que te dé confianza? Lo que yo quería es solamente aclarar un aspecto, que es 100.000 nacidos vivos estimados, ¿sí? Porque generalmente los nacidos vivos registrados suelen ser un poco distintos. Entonces, esta es una cuestión importante. Son 100.000 nacidos vivos estimados. El problema que se tiene en cuanto a la medición es que vas a tener municipios pequeños, como dispersos, en donde vive la población indígena y en donde ocurre relativamente más muertes, no de manera absoluta. O sea, tienes en ese sentido dos escenarios. O sea, en los que si tú haces la estimación, como dice Rafaela, de razón de muerte materna, vas a tener unas razones muy altas. Pero si tú ves el número de muertes maternas, entonces vas a reconocer que municipios o, por ejemplo, el Estado de México o Distrito Federal, que tiene muchísimo más mujeres, tienen más muertes maternas. Porque es en términos relativos, digamos, sí. no es en términos absolutos. Yo quisiera introducir aquí otro elemento muy relevante. Finalmente, estos cálculos, el poder discutir alrededor de ellos, implican el que existan sistemas de recolección de información confiables. Y que se pueda medir en el tiempo. Que se pueda medir en el tiempo, que se pueda comparar entre un periodo y otro periodo. Y digamos que estos han sido elementos fundamentales que han dificultado, no solo en el contexto mexicano, podemos hablar de América Latina y nos podemos ir a otras regiones del mundo, incluso con problemas más graves por la debilidad de sus sistemas de información, el poder tener mediciones confiables y además poder ir midiendo la evolución de este fenómeno. Medición confiable siempre permite atacar mejor los problemas. Cuando revisábamos en la investigación los datos de mortalidad materna, sí nos encontramos con una gráfica donde hay una caída importante de esa razón, de ese indicador, de 1950 hasta el 2000. Y luego nos encontramos una suerte de estancamiento. Pero la primera pregunta que nos hacíamos es, ¿se medía bien antes? Es decir, ¿es comparable realmente desde 1950 a la fecha o realmente cuándo empezaron las mediciones a ser confiables? Lo que yo podría señalar de manera muy breve, aunque creo que mis colegas pueden profundizar en el tema, es que en el contexto mexicano se ha aceptado el que existían insuficiencias en los procesos de medición, que había un importante subregistro de la información. El subregistro de la información se conoce como el que las fuentes no eran suficientemente confiables,
que no se reportaban. ¿Qué era el acta de defunción o cuál es el...? Fallas en el llenado del acta de defunción, donde la causa de la muerte de una mujer en edad reproductiva se derivaba de un paro cardíaco, cuando en realidad había sido un proceso de una hemorragia, complicación de un paro. ¿Cuándo se corrigió? Ahora, justamente en este incremento, este aparente incremento que observamos, corresponde a un ajuste. Este incremento en la última década. Más bien antes del 2000. Muy bien. Porque realmente el comportamiento de la mortalidad materna no ha tenido una caída tan importante como la que se puede observar haciendo este gráfico que comenta. Realmente el comportamiento ha sido, en el mejor de los casos, de un descenso muy gradual, muy suave, una pendiente muy suave, que Pero, doctor, ¿tiene el dato más o menos en 1970? ¿Cuántas muertes por cada 100.000 nacidos vivos había en México? Las cifras, por ejemplo, en 1990, Sí. ya con cifras corregidas, la razón de mortalidad materna es de 90. De 90 a 62 en 20 años. Ahora, este 62 hay que contextualizarlo. En 2008 la razón de mortalidad materna fue de 57. En 2009 ascendió a 62.2 y coincide con la pandemia de influenza. De hecho, en nuestro país hubo una gran cantidad de mujeres en comparación a otros países que murieron por influenza estando embarazadas. Dato 2010, denos de una vez el adelanto. Y bueno, son cifras preliminares y como tal es como las tenemos que manejar. Con cautela. Con mucha cautela. Es la última cifra que tenemos es de 48.9, una razón de mortalidad de 48.9. Una reducción importante. Rafaela. A mí me gustaría, para el público que nos oye, ubicar estos números comparativamente con África, por ejemplo, con Europa, pero también con países de Latinoamérica. A ver, ¿dónde estamos? África tiene una razón de 600. Hasta de 1500. En algunos países hasta de 1500. Muertes maternas por 100.000 nacidos vivos estimados. Europa tiene razones de 1, 2, 3. Argentina tiene razones de 4,5, 5. Para ubicarnos un poco en este contexto, para el público que nos oye, 60, 50, ¿es mucho o es poco? A ver, ese mismo ejercicio me encantaría que ahora lo hiciera con nuestra África y nuestra Argentina. Así es. Es decir, este es un país de unas distancias y unas diferencias sociales escandalosas. Abismal. Entonces sí me interesaría saber, veía que Colima es la entidad donde hay menos muertes. ¿Cuántas tiene? Y entiendo que Guerrero es la entidad donde más hay. ¿Me ayudan un poco a hacer la comparación? 5 veces más tiene Guerrero o Chiapas. Bueno, Chiapas ahorita ha tenido un descenso importante, pero en los últimos 20 años Guerrero, Oaxaca, Chiapas, o 10 años Guerrero, Oaxaca y Chiapas han sido los estados con mayor número, no de mayor número, sino mayores razones de muerte materna, y son como 5 veces la diferencia. A mí me parece importante como señalar 2 cosas. Yo creo que de los 50 para acá, sí hubo un buen descenso, porque hay que recordar que en los 40 se empiezan a promover los programas, las políticas públicas para atender sobre todo a las mujeres embarazadas. O sea, se hacen los grandes hospitales en este país, se incluyen una serie, digamos, de adelantos médicos que permitió una baja importante. En todo el mundo, supongo. En todo el mundo. En Europa, pues desde el siglo pasado, ¿no? Ahora, lo que pasa desde 1990 para acá es que en el 2000 se firma los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Gobierno de México. Entonces se hace un ajuste de estas cifras en el gobierno, en el sexenio pasado, y se reajusta, digamos, la cifra base, que era de 1990. En esa época eran más o menos entre 60. Entonces, si tú ves las cifras sin ajustar, tú te vas a dar cuenta que ha tenido
una trayectoria errática, o sea, sube, baja lo que... Sí, pero digamos en un porcentaje que ya lo ubica en cierto estancamiento. Exactamente. O sea, Entonces, lo que podríamos decir para concluir en esta discusión, exacto. hay una suerte de estancamiento. 90. Quiero pasar a las causas. Cuando hablamos de estas regiones distintas del país, sí me llama la atención, si uno dice Colima, ¿cuál es su característica principal? Que está muy bien conectada. Es muy fácil llegar de un hospital a un hospital. Es pequeño. Si uno habla de Krill, bueno, está hablando de la Sierra Tarahumara, ¿no? Está hablando del Cañón del Cobre. Si uno habla de la sierra, o de la, perdón, de la región de la montaña en Guerrero, está hablando de lugares donde uno se encuentra a 9 horas caminando de un hospital. Es decir, supongo que la facilidad de acceso a una clínica puede ser una de las causas. Sí. Me voy a ir a corte y les ruego que entremos a cuáles son esas causas que nos podrían ayudar a combatir y hacer nuevamente que la curva siga descendiendo. Claro. Sacarla del estancamiento. Quédense con nosotros. Regresamos en un momento. Y dice, no, doña, dice, si usted es una señora grande, ya sabe, dice, cuál es el dolor que uno tiene, dice. Ajá. Salte más, dice, otras 2 horas. Así que salí más para afuera, otras 2 horas. Y ya así fue en la noche, pues, como a las 9, entré más y nada. No, y ya no me hicieron caso allí, pues nada, ya no me dijeron nada, nada más que ahí estaba una enfermera, doctora, no sé, ahí estaba. Y me dijo, no, dice, salte allá. Pasé un rato allá, dice. Y salí y yo ya me estaba bajando mi sangre, pues. Y yo ya no aguantaba dolor. Y entonces me llevaron a otro cuarto y allí pues él ni tan siquiera me tendió bien, nada más me dejó allí con una cama, y estaba yo en una cama. Y como somos 7 mujeres que estamos allí, que vamos a aliviar, así él estuvo ayudando a otra gente pues. Y yo me quedé allí y ya estaba yo haciendo fuerza, y cuando él se sale más, entonces dice, doña, te voy a ayudar, dice. Le dije, ahora sí, yo no quiero ayuda de ustedes porque yo pues ya estoy haciendo fuerza, ya sé que mi hijo ya viene. Pues yo desde cuando me estuve yendo a checar aquí al hospital, aquí al centro de salud de Guajintepec, me dijeron que mi niño de por sí iba a nacer, no iba a poder nacer bien, porque mi niño según venía sentado. Ya después me dijo, dice, usted dice no va a tener, dice su bebé, dice ahorita, dice va a tener su bebé dentro de 2 hasta 3 días. Le digo, oiga doctor, le digo, pero si yo le digo ya quebré el agua. Dice, no, dice, usted no va a parir, dice, sálgase para afuera, dice, las que van a parir, dice, oiga, dice, son las que están allá adentro, porque adentro pues gritaban bien feo. Dice, usted dice, no grita, le digo, es que doctor, le digo, la verdad, ¿cómo voy a gritar? Le digo, pues si yo le digo, ya soy, le digo, madre de 5 niños, le digo, no soy, le digo, primeriza. Me digo, oiga, doctor, le digo, allá adentro, le digo, no me quieren atender, le digo, ya ve que usted me dijo, le digo, que el niño me lo iban a sacar rápido, le digo, por cesárea, y ellos no quieren. Y ya después entonces me fui con él mismo fue y me dice, y que le dice al doctor, dice, oye, dice, ¿por qué dice esta señora no salió? Si esta señora ya se le está pasando el tiempo de su parto, dice, su bebé, dice, ya no se le mueve, dice, ya no nada. Y ya después vine yo y me salí para afuera y le digo a mi esposo, le digo, ¿sabes qué? Le digo, vamos a otro hospital, porque aquí la verdad, le digo, me van a matar, le digo. Estamos de vuelta hablando sobre mortalidad materna y nos lanzamos ahora a explorar las distintas causas. Yo preguntaba si el acceso a una clínica, ponerlo así de simple, puede ser muy influyente en este fenómeno. Sin duda. Digamos, un primer elemento es considerar que la muerte materna es un tema que está ligado al no ejercicio de derechos. Es un tema que está vinculado a los derechos humanos y en relación a tu pregunta, al derecho al acceso a servicios calificados. A la salud, concretamente. Hay quienes describen a la mortalidad materna como un indicador de síntesis de inequidades de género. Si bien el fenómeno afecta a todos los estratos sociales, la realidad es que las mujeres que viven en condiciones de marginación y pobreza son quienes más se ven afectadas por este fenómeno. Entre otros factores tenemos la imposibilidad del derecho a decidir cuándo embarazarse y cuántas veces embarazarse. La imposibilidad de tener acceso a una educación de la sexualidad que permita tomar decisiones responsables e informadas sobre el ejercicio de nuestra propia sexualidad y nuestra propia reproducción. Sin duda, temas también que tienen que ver con el acceso a servicios, la garantía de los servicios de salud, sin que esto impacte en la economía de bolsillo de las familias, de los individuos, de las mujeres.
Las presiones socioculturales, que son otro elemento que tiene que ver dentro de esta cosmovisión de la maternidad en muchas comunidades indígenas o rurales. Es decir, hay un agregado de factores que pueden estar incidiendo en un momento determinado. Y es una cosa que encontramos en México casi en todos los fenómenos, es decir, ciudadanía de primera que tiene ejercicio a todos los derechos y ciudadanía de tercera o de cuarta que tiene un ejercicio desigual. Ahora, concretamente, sí me gustaría recorriéndolos uno por uno. Okay. Ahora paso a los temas de educación, incluso acceso a bienes culturales, pero quisiera quedarme por lo pronto en infraestructura de salud, cómo estamos, y de paso, porque esto de tener muchas clínicas pero poco personal siempre afecta, o muchas clínicas pero que no están equipadas siempre afecta. ¿Cómo estamos en el número de clínicas por habitante y dónde estamos mal? Y les preguntaré estas otras, ¿y qué tan bien equipadas están y cómo andamos de personal? Mira, yo creo que es muy importante lo que tú comentas, porque en la política internacional para disminuir mortalidad materna se dice, es importante mejorar los servicios de salud, porque estos otros aspectos socioculturales, que después me gustaría profundizar en ellos, si tú primero mejoras el acceso a las mujeres, pero las mujeres llegan a clínicas que no funcionan, que las hacen esperar 2 días, produce un desaliento, y entonces es un círculo vicioso. Entonces, por eso es muy importante la cuestión de las clínicas. Yo creo que el problema básico ahorita en la cuestión de la mortalidad materna es que las clínicas que están distribuidas a lo largo de todo el país, en estas comunidades pequeñas, de Metlatónoc, de los Altos de Chiapas, de Krill, funcionan, si bien les va a los usuarios, 8 horas o 6 horas. Y los niños no preguntan cuando quieren hacer, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un problema grave. Yo creo que el otro elemento... Y luego distancias, en Metlatónoc, ¿qué es eso? Son distancias, pero además no hay una política en donde estas clínicas den atención a la urgencia obstétrica. Antes se hablaba ¿Urgencia obstétrica qué Exacto, es? La urgencia obstétrica hay 2 paradigmas. Una, factores de riesgo, en donde dice cuáles son las mujeres que tienen más riesgo de tener una complicación. Pero aquí por diabetes, por sobrepeso, enfermedades, exacto. Y la otra es la urgencia obstétrica, que es las mujeres que tienen, por ejemplo, hemorragia durante los 3 trimestres del embarazo y después del parto, esa puede ser una urgencia obstétrica. Preeclampsia, que es que las mujeres sobre todo tienen hinchazón en las manos, en la cara, escuchan zumbiditos, ven lucecitas, eso es la preeclampsia. A ver, entonces entiendo, urgencia obstétrica es una circunstancia que tiene que ser atendida. Es un accidente. Y no tenemos una infraestructura que pueda atender esa urgencia. Bueno, hay un modelo muy bien estudiado, que es el modelo de las 3 demoras, que a lo mejor puedes comentar tú. Las 3 demoras. Las 3 demoras. La demora en reconocer la urgencia y la necesidad de atenderse, que esa es una parte de educación para la salud, de prevención, de educación a la comunidad, de enseñar a las mujeres que es normal durante el embarazo y que no es normal durante el embarazo. Entonces, esta es la demora en reconocer la urgencia y acudir. Después la segunda demora es la demora en ser atendida, de la que hablaba, por ejemplo, Siéntese Graciela. en la sala, aquí hay un Siéntase médico. en la sala o aquí no, porque el ser atendido es, aquí no te puedo atender porque no tienes derecho al seguro, por ejemplo. Esta es una clínica privada. Esta es una clínica privada, o esta clínica no tiene atención para recién nacidos, mejor no, porque si no después me van a achacar una muerte de recién nacido. Entonces, el peregrinar que hace la mujer para llegar a un lugar. Y la tercera demora es la posibilidad de ser atendida en términos de calidad de atención, es decir, de una atención resolutiva, que sea capaz de resolver ese problema, que puede ser habilidades urgente, del ginecólogo. habilidades, infraestructura, disponibilidad de equipo, no es solo, es capacidad de recurso humano, capacidad, habilidades, capacitación técnica, pero es también equipamiento de la infraestructura, banco de sangre, terapia intensiva, anestesiólogo presente las 24 horas, y hay indicadores internacionales que dicen cuántas de estas unidades resolutivas deberían tener. Atención de emergencia obstétrica básica, ¿qué quiere decir? Atención
de parto instrumentado, es decir, un parto que no sale, de un bebé que no sale solo, para decirlo, que requiere asistencia con forceps, con posibilidad de evacuar restos en caso de un aborto, por ejemplo, antibióticos intravenosos en caso de una infección y tratamiento intravenoso para compensar las pérdidas hemáticas. Ahora, a mí me interesaría mucho saber cómo logramos homogeneizar, digamos, buena atención, buena calidad, disminuir las 3 demoras o desaparecerlas uniformemente. Es decir, eso lo hace el gobierno federal. Está viendo un problema donde hay entidades que se dedican más, supongo Colima se dedica más, y entidades que simplemente están desinteresadas. ¿Dónde está ahí el gobierno como factor? Claro. Desde el gobierno federal se han instrumentado una serie de políticas orientadas a no solamente a la reducción de la mortalidad materna, sino a mejorar los estándares de calidad en términos de salud materna y perinatal. ¿El gobierno federal ha puesto más dinero o el gobierno federal ha puesto más clínicas o el seguro popular instrumentado desde el gobierno ha favorecido? Todo. Esto es, el presupuesto federal asignado para la reducción de la mortalidad materna en el año 2010 fue de 259 millones de pesos. Es un presupuesto histórico. A ver, comparado con 2006 o con comparación a todos los años previos. Es un presupuesto realmente muy grande en relación a lo que se venía destinando a este tema en los años previos, y en el 2011 no es menor. Entonces, realmente interés por parte del gobierno federal existe. ¿Y en los gobiernos estatales? En los gobiernos estatales, es un tanto más heterogéneo. Ahora, siendo usted funcionario federal, déjeme pasar la pregunta a Javier, a ver cómo lo ve. Los comentarios que han hecho Rafaela y Luis Alberto nos permiten identificar claramente cómo el poder atender el tema de la reducción de la muerte materna tiene implicaciones con una operación adecuada de un sistema de salud. Es muy difícil que el sistema de salud mexicano pueda homogeneizar a lo largo de su territorio nacional, con esta enorme diversidad cultural, económica, geográfica que existe en nuestro país, un mismo esquema de trabajo. Bueno, a ver, déjeme meter ruido. Cuando uno tiene seguro popular de un lado, seguro social del otro, ISSSTE del otro, sistemas estatales, sistemas municipales, ¿cómo logramos homogeneizar el derecho? Es un terrible reto. Yo no tengo la respuesta. Lo que sí puedo señalar es que hay una serie de pasos metodológicos que han venido demostrando a lo largo de los últimos años, con evidencia científica, que son intervenciones que efectivamente salvan la vida de las mujeres. Y corresponde entonces a quienes hacen gerencia de servicios en los sistemas locales, poner a operar esos pasos metodológicos e instrumentarlos operativamente, esos criterios. Yo quisiera... Desde el 28 de mayo de 2009 se firma el Acuerdo General de Universalización para la Atención de la Emergencia Obstétrica. O sea, en cualquier clínica. Este acuerdo... No se vale negar la atención a una mujer, no derechohabiente de seguro en el momento para una atención obstétrica. En ninguna urgencia obstétrica uno puede ir a cualquier hospital. Eso es lo que dice el acuerdo. Secretaría de Salud deben atender independientemente del régimen de derechohabiencia a cualquier mujer que presente una emergencia obstétrica. Esto lo firma por instrucción del Ejecutivo Federal la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE. ¿Y los gobiernos estatales? Los gobiernos estatales se están incorporando a este acuerdo. De hecho, es un acuerdo que está... ¿Están incorporando en qué porcentaje van? No, de hecho es en términos... optativo. No es optativo. Es un acuerdo que cubre a lo largo y ancho a todo el país. Yo quisiera hablar de eso. Yo creo que ese es un avance, el convenio interinstitucional. Pero, ¿qué problema tiene el convenio? El convenio habla de urgencias obstétricas muy complicadas. O sea, de mujeres que están prácticamente muy graves. Entonces, y no toma en cuenta la atención de la urgencia obstétrica en el primer nivel. Si tú tienes una mujer con hemorragia y no es atendida desde el primer contacto en estas clínicas, si no se le pone un suero y así la canalizan, si esta mujer se enfrenta a lo que decía Rafaela, ir de acá, allá, en todos lados, va a llegar en unas condiciones
muy precarias a recibir atención en este hospital resolutivo. Entonces, el comité lo que ha estado promoviendo es que esta atención de la urgencia obstétrica sea desde el primer nivel, o sea, que una mujer que llega por hemorragia, aunque esta hemorragia no sea masiva y esté en shock, pueda ser atendido en cualquier lugar. Ahora, como es un convenio entre IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, bueno, sí, los gobiernos estatales tendrían que firmar, sobre todo con IMSS o con ISSSTE, pero digamos, es un gran avance. Pero yo creo que otro elemento importantísimo es la gratuidad del servicio de atención en todos los partos. ¿Y qué es lo que pasa? Que se hizo, o sea, a solicitud del comité, la federación hizo un programa que se llama Embarazo Saludable. Pero este embarazo saludable está ligado a una afiliación al Seguro Popular. Entonces estamos hablando de mujeres de Metlatónoc o mujeres de los Altos de Chiapas que le piden una credencial o le piden una comprobante de residencia. Entonces nosotros creemos que para realmente universalizar el servicio... Es urgencia lo que se está... Y además, no importa si es, o sea, es una mujer y que no tenemos que poner estos candados que de alguna manera obstaculizan esta atención universal. El nuevo paradigma es rapidez y calidad. Si no están esos dos elementos en el proceso de atención de la emergencia obstétrica, no va a reducir la muerte materna. A mí sí me gustaría enfatizar una vez más, porque me parece que es muy importante, y es muy importante que los televidentes lo conozcan, es el derecho, porque es un derecho que tienen firmado desde el año 2009, para que en el caso de toda mujer con una emergencia obstétrica debe de ser atendida en cualquier unidad del IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, en forma independiente del régimen y en forma gratuita. Y en forma gratuita. Y con rapidez y con calidad. Y con rapidez y con calidad. A ver, me falta dedicarle tiempo a la parte sociocultural, a las políticas educativas, por ejemplo, en planificación familiar, al tema de la salud reproductiva y el aborto, y sí, me gustaría saber qué tanto el aborto está influyendo en la mortandad o en la mortalidad materna. Me voy a corte y regresamos a hablar de esos otros elementos y factores y también de las políticas que nos falta emprender. Quédese con nosotros, continuamos en Espiral. Salimos a las 8 porque ya no hay pasajero y pagamos un viaje especial de 200 pesos y llegamos allá, me dijeron que falta todavía y quedamos toda la noche el viernes, después el sábado fui a las 5, me dijeron que voy a ir a las 10 y ahí fui a las 10, ahí me dijeron que voy a ir hasta las 3, después fui más, me dijeron que no porque falta todavía, que mejor voy a regresar a mi casa. Entonces dijo un doctor, aguántate la muchacha si tiene dolor, porque cuando quiere hombre, quiere más, ahora aguántate. Y por eso me regresé a mi casa y después llegué aquí me alivié. ¿Por qué decidiste ir al hospital y no tenerlo en tu casa con una partera? No, porque yo pensé que ahí me van a atender bien, por eso fui y como no quisieron, por eso me regresé más. La partera también cobra más caro y que hospital nomás van a pagar de pasaje ya porque yo tengo el seguro popular, por eso. ¿Por eso fuiste? Ajá, por eso fui, pero no me entendieron bien. ¿Qué te decían los doctores? No, ella me decía que falta todavía pues y casi no me quiere porque cuando yo entro adentro, ellos ya escuchan música, ya va cuando fui temprano ellos empezaron afuera a comprar su café, ellos nunca no me hicieron entender. A veces de repente llega el doctor, entonces me dice esa cosa para que voy a aguantar más porque cuando una mujer quiere hombre y quiere hombre y ahora que vamos a aguantar con el doctor, así me dijeron, por eso me enojé y me vine para acá, para la casa. Seguimos hablando de mortalidad materna y antes del corte del bloque anterior, les preguntaba por la planificación familiar. A ver, este es un país que se invirtió fuertemente, la segunda mitad, pero sobre todo en el último tercio del siglo XX, y funcionó, ¿no? Dedicarle dinero a educar en materia de planificación familiar. Por supuesto. Hay una reducción en el presupuesto, y yo quiero saber si esto tiene un impacto, si podemos ahí encontrar una relación entre reducir recursos para planificación familiar y mayor mortalidad materna.
que es hoy por hoy la estrategia más costo efectiva para reducir muertes maternas. O sea, lo que mejor funciona para reducir muerte materna es meterle dinero. Es una de las políticas que tiene mayor impacto en reducción de muerte materna, así lo han demostrado todos los estudios y todos los análisis que se han hecho alrededor del mundo. Puede reducir, perdón Javier, puede reducir entre 1 de cada 4 y 1 de cada 3 muertes maternas, entre el 25 y el 30%. ¿De ese tamaño puede ser el impacto de una política en planificación familiar que prevenga todos los embarazos no deseados? Pero con este dato, ¿por qué redujimos entonces el presupuesto? Hay 3 intervenciones fundamentales para reducir la muerte materna: la planificación familiar, la atención calificada de todos los partos y la atención oportuna de las emergencias obstétricas. Esta primera parte, la planificación familiar, requiere de políticas públicas que estén vinculadas, 1, al financiamiento suficiente, para garantizar que cuando una persona ejerce su derecho, regresamos al tema de los derechos humanos, a decidir de manera libre, responsable e informada sobre su reproducción, pueda obtener en los servicios de salud que ofrece el Estado el anticonceptivo que ha decidido libremente utilizar. Requiere políticas públicas de difusión y de información. Hay que dar a conocer que ese es un derecho y que los anticonceptivos salvan vidas. Y por otro lado, hay que generar en la población una demanda calificada de los servicios, es decir, que los ciudadanos y las ciudadanas puedan acudir a un servicio médico y demandar la calidad que ameritan conforme a sus necesidades. Aborto. A ver, el aborto clandestino debe, supongo, ser una fuente de mortalidad o de mortandad materna muy alta. A eso iba yo. Otra intervención documentada a nivel internacional en términos de costo-efectividad es la atención. ¿Costo-efectividad qué quiere decir? Que le mete uno dinero y resuelve. Y resulta altamente redituable. Me cuesta poco para el impacto que tengo. Otra es la decriminalización del aborto. El aborto en México, en nuestra organización IPAS ha hecho un análisis en los últimos 20 años. El aborto impacta en un 7% de las muertes maternas, es decir, 1 de cada 13 muertes maternas de 1990 a la fecha se ha debido al aborto. No todos son abortos inseguros, hay que aclararlo, pero sabemos muy bien, otra vez por la evidencia internacional y nacional, que la decriminalización, es decir, la legalización de la interrupción del embarazo en el primer trimestre, reduce sensiblemente a ver, ya la muerte tenemos materna. datos, por ejemplo, el Distrito Federal, donde se descriminalizó, trae una reducción importante con respecto a lo que tenía antes. Porque otras entidades podrían ver esto como... Lo que podemos decir es, hay indicadores. Para poder medir estos indicadores necesitamos tiempo para ver el impacto en el tiempo. Lo que sí podemos decir que en estos 4 años que se liberalizó, se decriminalizó el aborto en México, se han realizado alrededor de 58,000 procedimientos legales en el primer trimestre y no ha habido una sola muerte. Ahora le cambio la pregunta en sentido inverso. En algunas entidades no solo se criminalizó, sino se criminalizó por triplicado. Es decir, hay entidades donde se ha vuelto muy, muy persecutorio el asunto. ¿Hay datos de que esto esté incrementando mortalidad materna? Pues lo que pasa es que un problema del aborto es que muchas veces se subregistra. O sea, y más me imagino que en los estados en donde hay criminalización, pues es más Guanajuato, Baja California. Sí, y a veces no solamente porque está criminalizado. Por ejemplo, en la región de Los Altos de Chiapas, en esta zona indígena, las mujeres no consideran que están embarazadas hasta que no tienen, o sea, la salida de un bebé. Entonces, una hemorragia, si una mujer muere, que le dicen de alchich, de hemorragia, pues no, la población ni siquiera lo va a vincular con una muerte materna. Entonces, tú ahí tienes una zona complicada para el registro, ¿no? Entonces, pero sin embargo, a pesar del subregistro, de la dificultad de registrar, sobre todo causas tan estigmatizadas como son el aborto, sí hay datos. México creo que tiene bastante información como para demostrar que sí, digamos, la criminalización impacta. Pero bueno, hay datos
utilizando esos indicadores de los cuales hablamos, y no son solo estados altamente marginados, porque sí el estado con la tasa de letalidad más alta es Guerrero, sigue Chiapas, pero sigue el Estado de México, Oaxaca, Nayarit, Veracruz, Puebla, Hidalgo, son los estados que tienen las tasas de letalidad más alta por aborto. Este es un análisis entre 2000 y 2008. Hay una cierta correlación. Sin embargo, me parece que es también importante volver al tema del acceso a servicios universales y de calidad de salud reproductiva, fundamentalmente para la población adolescente. Algo que también tiene que ver mucho con la hablamos de mortalidad planificación y se nos olvida que ahí es donde se empiezan a dar justamente los primeros conocimientos de planificación. De hecho, el objetivo, la meta, pues, es que las mujeres no tengan embarazos no deseados, pues, ¿no? Entonces, la mejor forma de evitar los embarazos no deseados es a través de un acceso universal de servicios de salud reproductiva, que incluyen, entre otros, los servicios de planificación familiar. Acceso anticonceptivo. Y cuando hablamos de acceso a servicios de salud reproductiva, hablamos de acceso a anticonceptivos, pero también hablamos del acceso a los anticonceptivos modernos, incluyendo la anticoncepción de emergencia. Entonces, me parece que esas son estrategias que también están un paso antes y que tienen un alto impacto también en reducción. Lo voy a meter en camisa de 11 varas. En los gobiernos panistas pueden haber tenido duda sobre cómo asignar los recursos en materia de planificación familiar, salud reproductiva, anticoncepción. Pero hemos tenido secretarios de salud muy liberales. Me cuesta un poco trabajo entender cómo se construye eso, porque en la Secretaría de Salud no ha habido duda, se han tomado acciones hacia adelante. Y si estoy diciendo una barbaridad... Pero, no, yo creo que sí es importante. Yo creo que se han tenido avances importantes, por ejemplo, en la anticoncepción de emergencia, pero lo que no tenemos es promoción. O sea, si te acuerdas, antes del 2000... sí se puede tener la política, pero da pena decirla en voz alta. Yo quisiera hacer una pequeña pregunta a los televidentes. Recuérdeme el último lema en planificación familiar. La familia pequeña vive mejor. ¿De hace cuántos años? De los 70. Pues, sí. Es que si lo digo me da pena, pero sí. Y en ese sentido, creo que hay indicadores muy duros. Un programa sin dinero no es un programa, una política sin presupuesto no es una política. El dinero gastado en planificación familiar, en un ejercicio que hace el mismo Centro Nacional de Equidad de Género, ha demostrado que entre 2003 y 2008 ha habido una reducción muy significativa del dinero gastado en planificación familiar. Ahora, y también, educación, el sistema de educación mexicano y la planificación familiar y la educación en salud reproductiva, ¿lo hemos dejado a un lado? Bueno, el tema de educación de la sexualidad es un pilar fundamental en las estrategias y sobre todo en el contexto de las políticas públicas para reducción de la mortalidad materna. Y no solo para este fenómeno, para muchos otros riesgos de la salud sexual y reproductiva de la población. Me parece que México, así como lo hace en otros contextos en el área de la salud, es un país que, comparado con países de América Latina, en nuestra región, ha tenido avances sustantivos en la generación de políticas públicas, que desafortunadamente no han podido llegar por igual a todos los estratos de la población, que no son del conocimiento suficiente de la población y que en muchas ocasiones dependen de la discrecionalidad de quien tiene la obligación de brindar un servicio. Y en el tema de la educación de la sexualidad existen políticas públicas que hablan de la obligación del Estado para brindar esta información. El problema es que no siempre quienes les toca instrumentar esa política tienen una conciencia clara de su responsabilidad y por otro lado no existen suficientes mecanismos de vigilancia del cumplimiento de esa política pública, de la observación. Y me parece que son dos elementos que tenemos que señalar en esta mesa, porque es la ciudadanía, somos todas y todos los mexicanos, quienes estamos aquí, quienes nos escuchan, quienes nos ven, quienes tenemos la obligación de demandar que se cumplan esas políticas públicas y debemos hacer una función de vigilancia ciudadana. Desde el trabajo en el sistema de Naciones Unidas, una de las áreas en las que ponemos énfasis es en el derecho a que la población tenga conocimiento de esas políticas públicas y las pueda demandar, pero que también quiénes son los responsables de ejercerla
se capaciten para poder ofrecer ese servicio. Se nos agota el tiempo y paso al momento de las propuestas. Entonces vamos a ver cuántas rondas nos da. Les pedí intervenciones breves, pero sustanciosas en materia de soluciones hacia adelante. Rafaela, comenzamos con usted. Yo creo que desde mi perspectiva yo mencionaría por lo menos 2 intervenciones en políticas públicas esenciales: planificación familiar y planificación familiar con énfasis en población adolescente, que eso permitiría reducir. Es tremendo el impacto que la salud reproductiva tiene en adolescente. Vuelvo a mencionar solamente un dato: la mortalidad por causas materna es la 4ª causa de muerte en adolescente, después de tráficos, homicidio y suicidio. Entonces, planificación familiar en adolescentes y acceso a servicios de aborto legal y seguro. Son intervenciones fáciles, no de alta tecnología, donde se requiere voluntad política. Ahora, si les sigo con el dato que daba hace un momento, eso lo sería casi en un 30%, si sumamos los 2 datos. Graciela. Mira, yo creo que la universalización y la accesibilidad universal a los servicios de salud, sin ninguna condicionante de afiliación, es fundamental, sobre todo en estas poblaciones pobres. Otro elemento fundamental es la promoción tanto de métodos anticonceptivos como de estos derechos del convenio de embarazo saludable en lenguas indígenas. O sea, hay un gran porcentaje de mujeres monolingües que no tienen acceso al español y que se requiere de políticas públicas dirigidas. Y un elemento también que me parece importantísimo es la atención primaria estabilizadora de la urgencia obstétrica en primer nivel de atención. Javier, un minuto. A mí me parece fundamental en el contexto no solo de la planificación familiar, sino de los servicios de atención a la emergencia obstétrica, el garantizar el abasto de los insumos, me refiero, de los medicamentos, de los materiales, todo aquello que se tiene que utilizar para brindar la atención de emergencia en ese caso, o todos los anticonceptivos. En esta mezcla, en esta gama, Luis Alberto decía, la gente joven requiere cierto tipo de anticonceptivos modernos. Los seres humanos tenemos cambios a lo largo de nuestro ciclo de vida reproductiva y nuestras necesidades de anticoncepción varían. En alguna época puede ser el preservativo, el condón, en otra puede ser el implante, en otra puede ser una cirugía Tiene que definitiva. estar pensado para adolescentes. Tiene que estar pensado para todos, pero sobre todo poner énfasis en la población adolescente. Luis Alberto, un minuto. Lo voy a mencionar en el contexto de la cultura de derechos. Las mujeres, todas, tienen derecho a la información, tienen derecho a la atención universal del parto, bueno, del embarazo, del parto y de la atención de la emergencia obstétrica. Las mujeres tienen derecho a decidir cuándo se embarazan y cuántas veces se embarazan. Las mujeres tienen derecho a recibir una atención de calidad, y calidad se refiere a contar en la unidad en la que la atiendan con insumos, con personal capacitado y con personal e insumos y recursos de equipamiento existentes las 24 horas del día, los 365 días del año. Y las mujeres tienen derecho a ser respetadas. En ningún momento y bajo ninguna circunstancia se le puede faltar al respeto a las mujeres durante la atención del parto. Muchísimas gracias, les agradezco enormemente a ustedes dos, a los 4 por haber estado aquí en Espiral. Y sí, la impresión con la que yo me quedo es que el diagnóstico y lo que hay que hacer está clarísimo. Ojalá y haya habilidad para operarlo en las políticas que requieren para que en efecto esta curva de mortalidad materna disminuya como se merece en nuestro país. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes 10:30, 11 TV México. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.